¿Qué tal, compañeros? Nosotros hablaremos sobre las citocinas y sus características. Las citocinas son péptidos o glucoproteínas cuya función es de intercomunicadores celulares, que son producidas principalmente por linfocitos, macrófagos y células que participan en las reacciones inflamatorias e inmunológicas. Son liberadas por dichas células por el estímulo de inductores de diferentes naturalezas como infecciones bacterianas y microbacterianas, virus, hongos, protozoos o helmintos, así como traumatismos físicos y químicos. Los mecanismos de acción. Estos son las citocinas que se unen o receptores específicos en la membrana de la célula blanco e inician vías de transducción de señales que al final alteran la expresión génica en las células blanco, como por ejemplo las autocrinas, que son sobre la propia célula, el endocrino, células más alejadas, el paracrino sobre una célula vecina y el yuxtacrino, que son implicadas en las interacciones intracelulares. Las propiedades. Estas propiedades les permiten regular las actividades celulares en una forma interactiva coordinada. La pleiotropía, múltiples efectos al actuar sobre diferentes células. La redundancia, varía citoquinas que pueden ejercer en el mismo efecto. El sinergismo, dos o más citoquinas producen un efecto que se potencia mutuamente. Antagonismo, inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos. Por ejemplo, el IFN gamma bloquea el cambio de clases promovido por IL-4. Inducción en cascada. Cuando la acción de una citocina en una célula blanco induce a la célula a liberar una o más citocinas distintas, que a su vez pueden inducir a otras células blanco o producir otras citocinas. Bueno, encontramos los principales tipos de respuesta por la acción de citoquinas. Aquí como punto número 1 tenemos la activación de los mecanismos de la inmunidad natural o también llamada innata. Aquí encontramos la activación de células fagocíticas, tenemos la activación de células NK, la activación de eosinófilos, también la inducción de la síntesis de proteína de fase aguda en el hígado. Como otro punto sería la activación y proliferación de células B, para que éstas se puedan diferenciar en una célula plasmática y esta célula plasmática genere anticuerpos. Tenemos la intervención de la respuesta celular específica, la intervención de la acción de inflamación, tanto aguda como crónica. Tenemos el control en el proceso hematopoyéticos en la médula ósea y también como reparación tisular. Receptores de las citocinas. Los receptores para las distintas citocinas son muy diversos desde el punto de vista estructural, pero casi todas pertenecen a una de las 5 familias de proteínas receptoras. Por ejemplo, en la familia 1, que son receptores de superfamilia de inmunoglobulinas, se encuentran los receptores de la interleucina 1, el factor estimulante de la colonia de los monocitos. En la familia 2, que son familias de receptores de citocinas clase 1, que pertenece a la familia de receptores de la hematopoietina, encontramos los receptores de las siguientes citocinas: de la interleucina 2 a la interleucina 15, el factor estimulante de la colonia granulocítica monocítica y el factor estimulante de la colonia granulocítica. En la familia 3 de receptores de citocinas clase 2, donde entran las familias de receptores de las interferonas, se unen a las siguientes citocinas: interferón alfa, interferón beta, interferón gamma e interleucina 10. En la familia 4, que es familia de receptores de factor de necrosis tumoral, se unen a las siguientes citocinas: factor de necrosis tumoral alfa, beta y FSA. Y en la última familia, que es familia de receptores de las quimiosinas, se unen a las citocinas de bajo peso molecular, como lo es la interleucina 8, y a las proteínas de inflamación de los macrófagos. Estos son algunos ejemplos de los receptores y ligandos que acabo de mencionar. En la primera imagen se muestran los receptores de las superfamilias de las inmunoglobulinas, con los ligandos, por ejemplo, interleucina 1, o los receptores de las quimiosinas, que en este caso serían las proteínas G, o los de bajo peso molecular, que son las interleucinas 8. Transducción de señales es el proceso mediante el cual las citocinas transmiten información desde el exterior de una célula a su interior, lo que desencadena una respuesta celular. La transducción de señales de clase 1 y clase 2 se divide en 8 pasos. El primero, la citoquina, provoca la dimerización de las dos subunidades del receptor, que es cadena alfa y beta,
y en el caso de las quimioquinas se produce la dimerización de sus receptores, lo que coloca cercanas a sus respectivas colas citoplasmáticas. En el paso 2, una serie de proteinquinasas de la familia JAK se unen a las colas agrupadas a las subunidades del receptor, con lo que se activan. Las JAK se autofosforilan y esto provoca que a su vez determinadas tirosinas de las colas del receptor. Entonces, las proteínas de otra familia llamada STAT, que son transductores de señales y activadores de transcripción, se unen a algunas de las tirosinas fosforiladas de las colas del receptor, quedando cerca de las JAK. Paso número 6, las JAK fosforilan a las STAT unidas a las colas del receptor. Al quedar fosforiladas, las STAT pierden su afinidad por las colas del receptor y en cambio tienden a formar dímeros entre sí. Las tirosinas fosforiladas se han quedado libres en las colas del receptor y sirven para unir nuevos monómeros del STATS. En el último paso, los dímeros del STAT fosforilados emigran al núcleo de la célula, donde actúan ahora como activadores de la transcripción de ciertos genes, al unirse a secuencias especiales en la quinta parte respecto a las porciones codificadoras. Familia de citocinas por su función biológica. Existen las interleucinas, por ejemplo la interleucina 1, 2, 6, 10 y 17, los interferones alfa y beta, los factores de necrosis tumoral, como por ejemplo alfa y beta, las quimiosinas, que son las IL-8, CCL2 y las hematopoyéticas. Ejemplo, la interleucina 2, interleucina 4, interleucina 7, interleucina 15, interleucina 21 y factor de crecimiento como la EGF, FGF, PDGF, BEGF y IGFE. Como principales características de las interleucinas tenemos que número 1 son un tipo de citocinas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser proteínas que van a actuar como mensajeros químicos en el sistema inmunológico. Número 2, que son producidas por los que son los leucocitos, en este caso los glóbulos blancos y otras células del cuerpo. Regulan también lo que es la respuesta inmune, la inflamación y la diferenciación celular. Ayudan a la comunicación entre diferentes partes del sistema inmunológico. La función de las interleucinas es la comunicación entre células. Funcionan como mensajeras entre las distintas subpoblaciones leucocitarias, por lo que también participan en la respuesta del sistema inmunitario. Son de hecho el principal medio de comunicación intracelular cuando se produce una invasión microbiana. Son aquellas las encargadas de iniciar una respuesta inflamatoria y definir la magnitud y naturaleza de la respuesta inmunitaria específica. Se produce durante la activación de la inmunidad innata y adquirida. Y por último también mencionar que tiene un control de la inflamación. Esta es proinflamatoria y antiinflamatoria. Ahora mencionaremos el mecanismo de acción. Aquí involucra la secreción de lo que son las interleucinas, es decir, va a ser la unión de los receptores específicos en la superficie de las células diana y la activación de vías de señalización intracelulares que regulan la respuesta inmunitaria. Les mencionaré 5 puntos muy importantes. El número 1, la producción y secreción. Aquí las interleucinas no se almacenan en las células, sino que se sintetizan y secretan rápidamente en respuesta a estímulos específicos, como que son las infecciones, lesiones o la inflamación. Número 2, la unión a receptores. Aquí una vez que fueron liberadas, las interleucinas viajan a sus células diana y se unen a receptores específicos en lo que es la superficie de la célula, creando así una interacción receptor-ligando. Número 3, activación de vías de señalización. Aquí la unión de la interleucina a su receptor induce a la activación de diferentes vías de señalización intracelulares. Esto puede involucrar lo que son las proteínas de señalización, como son la tirosina quinasa y proteínas de transducción de señales. Número 4, la modulación de la respuesta celular. Aquí las vías de señalización activadas por las interleucinas van a regular la expresión de genes y la actividad de lo que son las proteínas en las células diana, lo que da como resultado cambios en el crecimiento, la diferenciación, la activación y la supervivencia celular. Y la número 5, que es la regulación de la respuesta inmunitaria.
Al modular la activación de las células inmunitarias, las interleucinas participan en la regulación de esta respuesta, tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa. Ahora aquí les mostramos una tabla de los tipos de interleucinas. Les pusimos las más sobresalientes, que es la interleucina tipo 1, tipo 6, la interleucina 10, la 12 y la 17. Solamente por mencionarlo muy breve, tenemos la interleucina 6, cuya función es en el hígado, que nos va a ayudar a la síntesis de proteína en fase aguda. La interleucina 10, cuya función es la supresión inmune. La interleucina 1, que tiene la función de la inducción de proteínas proinflamatorias, hematopoiesis, diferenciación de células Th17. Y la 12, que su función es inducir la diferenciación de células Th1 y la citotoxicidad. Ahora les hablaré sobre la segunda familia, que corresponde a la familia de hematopoietina. Su principal fuente celular son los macrófagos, células endoteliales y fibroblastos. Su gran variedad de células blanco implica distintas funciones, como lo son en trabajo en conjunto con las interleucinas, nos da la proliferación de células T y B gracias a la interleucina 2. Con la interleucina 6 nos da diferenciación de células B hacia células plasmáticas y secreción de anticuerpos. También tenemos que como función nos da la diferenciación de una célula T auxiliar a lo largo de una vía de diferenciación particular en contraposición con otra. El ejemplo claro es que cuando actúa la interleucina 4 se va a diferenciar un perfil de Th2 antiinflamatorio y la interleucina 12 va a diferenciar las Th1 hacia un perfil proinflamatorio. Y por último, pero no menos importante, tenemos el inicio de la diferenciación de líneas de leucocitos particulares, como lo son el factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos y el factor estimulante de colonias para granulocitos específicamente, como tenemos en la imagen que se muestra debajo. Están en los recuadros de color rojo o naranja, como lo pueden ver. Es así como trabajan estos factores de estimulantes de colonias. A continuación tenemos una tabla que es sacada del CUBI de la sexta edición del 2007, que nos habla sobre el factor de crecimiento hematopoyético, sitio de producción y principales funciones. Aquí podemos destacar a lo que es la eritropoyetina, su sitio de producción es el riñón hígado y sus principales funciones son producción de eritrocitos. También tenemos lo que es la interleucina 6, que también es muy importante y a continuación se seguirá mencionando, ya que su sitio de producción son células T activadas, monocitos, fibroblastos y células endoteliales. ¿Y cuál es su principal función? La de estimulación de células progenitoras, producción de plaquetas y producción de inmunoglobulina en células B. Tenemos también sus receptores. Existen 3 familias de receptores de hematopoietina: gamma, beta y GP130. A la primer subfamilia, que corresponde al receptor gamma, este es receptor para interleucina 2, interleucina 4, interleucina 7, interleucina 9, interleucina 15 e interleucina 21. Aquí hay un dato que cuando hay una inmunodeficiencia combinada grave ligada a X se produce por un defecto grave en el gen que codifica esta cadena gamma. ¿Qué quiere decir? Que cuando no se da la unión de esta interleucina, de alguna de estas familias de interleucinas y de su receptor, no hay unión, por lo que no se van a cumplir las funciones de esas citocinas, como por ejemplo la proliferación de interleucina 2 y de las células B y T. Entonces habrá una baja cantidad y por ende habrá una deficiencia. Y como segundo tenemos a la subfamilia del receptor beta, el cual son receptores para interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Aquí la interleucina 3 y el factor estimulante actúan sobre células madre y progenitoras hematopoyéticas, activan monocitos e inducen la diferenciación de megacariocitos. Y como tercero tenemos a la subfamilia del receptor GP130,
el cual es un receptor para interleucina 6 importante en el inicio de la respuesta inmunitaria. Anteriormente les había hecho hincapié en la interleucina 6, la cual es muy importante para la respuesta inmunitaria y para el proceso de inflamación o la respuesta inflamatoria en la fase aguda, y para la interleucina 12, cruciales en la señalización y diferenciación de células TH a TH1, el cual es un perfil proinflamatorio. Tenemos al interferón, que cabe recalcar que son 3 tipos de interferones más importantes, como el interferón alfa, beta y gamma, pero también encontramos el interferón omega y tau. El interferón alfa, beta y omega y tau se unen a un mismo receptor, que es el receptor tipo 1, y tenemos el interferón gamma, que se une a un tipo de receptor tipo 2. Los inductores de estos tipos de citocinas, que son el interferón, lo puede activar lo que son los virus, pero en este caso el virus debe estar formado por una ARN viral de doble cadena durante la replicación viral dentro de la célula. Tenemos por infecciones bacterianas, también por micoplasmas y protozoos. Tenemos la parte de citoquinas y el factor de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factores estimuladores de colonias, interleucina 1 y 2, y el factor de necrosis tumoral. Tenemos el interferón alfa, que los productores son el linfocitos B, los linfocitos NK y los macrófagos. El interferón beta son por fibroblastos, las células epiteliales y los macrófagos. Tenemos el interferón gamma, que son a través de los linfocitos T y los macrófagos y células NK. Encontramos el mecanismo de acción de este tipo de interferones, que en este caso mi interferón alfa y beta comparten el mismo receptor, que es el receptor tipo 1, pero cabe recalcar que es con una afinidad diferente. Estos están constituidos por 2 proteínas transmembranales y estos requieren de una intervención de 2 proteínas citoplasmáticas con actividad tirosina quinasa para generar o para transmitir la señal. Tenemos el interferón gamma, este se une a un receptor tipo 2, tiene 2 subunidades transmembranales y requiere de 2 intervenciones tirosina quinasa para funcionar. Como siguiente familia tenemos a los factores de necrosis tumoral. Las principales fuentes celulares son los macrófagos, células dendríticas, TCD4 activados, TCD8 y natural killer. Su diana celular y efectos biológicos principales son células endoteliales, inflamación, coagulación, en neutrófilos, la activación, en hipotálamo, fiebre, en hígado, síntesis de proteína de fase aguda y la más importante, apoptosis. Aquí los factores de necrosis tumoral regulan el desarrollo, la función efectora y la homeostasis de células que participan en los sistemas esquelético, neural e inmunitario, presentando 2 miembros homónimos. El primero, que es TNF-alfa, también llamado solamente como TNF, citocina proinflamatoria producida principalmente por macrófagos activados. También pueden producirla linfocitos, fibroblastos y queratinocitos. Estos se unen a receptores TNF-R1 o TNF-R2. Como segundo miembro tenemos al TNF-beta, también conocido como linfotoxina A o LTA, producida por linfocitos activados, activa células endoteliales y osteoblastos, y en otras células puede aumentar la expresión de glucoproteínas del MHC y de moléculas de adhesión. A continuación tenemos una imagen donde nos muestra los miembros de la familia. Como podemos observar, no es una familia pequeña, es una superfamilia. Y ya habíamos visto a lo que es el TNF-alfa, TNF-beta, que comparten lo que son las funciones de apoptosis, morfogénesis, proliferación. Aquí cabe destacar que la TNF-alfa comparte 2 funciones, como lo son la morfogénesis y la proliferación. Y también cabe destacar que es importante
el Fas ligando, ya que nos da apoptosis, ya que tiene como función la apoptosis. Por ejemplo, en la eliminación de linfocitos T que se generan en exceso en un proceso de respuesta inflamatoria. Hablando de los receptores, estos son distintos dependiendo de la citosina que actúe sobre ellos, provocando a su vez vías de señalización variables. Les voy a hablar sobre la señalización por receptor Fas. Una vez terminada la respuesta inmune, los LT extra que se generaron expresan al receptor Fas para Fas ligando. Como primer paso tenemos a la unión de Fas a Fas ligando. Promueve la interacción entre sus dominios de muerte y la proteína adaptadora FAT. 2. FAT que se une a caspasa 8 por medio de dominios efectores de muerte, también conocido como DED, manteniéndola inactiva, pro caspasa 8. Como tercer paso, tenemos que la procaspasa 8 se multimeriza, quiere decir que se juntan muchas de ellas, induciendo su activación y división de caspasas ejecutoras, procaspasa 3 y 7. En este esquemita solo se puede observar la procaspasa 3, pero también es importante recalcar que actúa también la 7. Y como cuarto paso y último, tenemos a la caspasa 3 y 7. Activan nucleasas que llevan a la degradación del ADN nuclear y esto como resultado nos da igual a la apoptosis. La familia 5, que son las quimiosinas, su función principal es dirigir el movimiento, que es conocida como quimiotaxis, de las células del sistema inmune hacia los sitios donde se necesita una respuesta, como en las zonas de infección o inflamación, para que lleguen células como neutrófilos, monocitos y linfocitos, o a los órganos linfoides para ayudar en la organización del sistema inmunológico. Las fuentes celulares principales son los macrófagos, células dendríticas, células endoteliales, linfocitos T, fibroblastos y plaquetas. Y la diana celular y efectos biológicos principales son los leucocitos en el aumento de la afinidad de la integrina, la quimiotaxia y la activación. Clasificación de las quimiosinas. Las quimiosinas están agrupadas y se nombran de acuerdo a su composición de aminoácidos. Existen 4 clasificaciones. La primera es CXC, que esta se encarga de atraer neutrófilos si tienen la secuencia ELR, que es glutámico, leucina y arginina, o linfocitos T. En esta clasificación existen 2 subclasificaciones, que son las que pueden llegar a ser angiogénicas o angioestáticas. ¿Qué quiere decir? Que estas se van a encargar de la creación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes o donde se inhibe la formación de nuevos vasos. Por ejemplo, las quimiosinas CXC con el motivo aminoácido ELR tienden a ser angiogénicas, que es decir, crean nuevos vasos sanguíneos a partir de preexistentes, mientras que las quimiosinas CXC con ELR negativas son principalmente angioestáticas, es decir, se va a inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos. La segunda clasificación es la CC, que se encarga de atraer monocitos, linfocitos y eosinófilos. La clasificación 3, que es C, que es la menos común y específica para algunas células T y natural killer. La cuarta clasificación es CX3C, que pueden actuar como quimioquinas y moléculas de adhesión. Clasificación de las quimiosinas según su función. Las quimiosinas pueden también ser agrupadas de acuerdo a su función, según sean inflamatorias u homeostáticas. Las inflamatorias son las primeras que son producidas cuando el tejido libera citocinas inflamatorias, como en el factor de necrosis tumoral, y funcionan reclutando leucocitos. En el caso de las homeostáticas son expresadas constitutivamente y juegan un papel crucial en la migración de los linfocitos y en el desarrollo de órganos linfoides. Receptores de las quimiosinas. Los receptores de las quimiosinas pertenecen a la familia de receptores acoplados a la proteína G.
Estos receptores de 7 dominios transmembrana que se unen a ligandos extracelulares e inician por consiguiente la señal intracelular. Se divide en 4 pasos importantes. El primero es cuando una quimiosina se une a un receptor. Se crea una cascada de señal de calcio que resulta de una activación de GTPasas pequeñas. Esto provoca una señal intracelular con efectos tales como la activación de las integrinas, que estas son moléculas implicadas en la adhesión celular, y polimerización de la actina. Como resultado, la formación de pseudópodos, que es la proyección celular, polarización de la morfología celular y finalmente da movimiento de la célula. Por último, tenemos a la familia del factor de crecimiento. Estas son proteínas que juegan un papel crucial en la comunicación entre células, estimulando su proliferación, diferenciación y crecimiento. Estos factores son esenciales para la reparación de tejidos, cicatrización de heridas y el mantenimiento de salud celular. En cuanto a las funciones del factor de crecimiento, es estimular la proliferación celular, esto ayudando a las células a dividirse y a multiplicarse. Promueven la diferenciación celular. Aquí también ayudan a las células a especializarse en diferentes tipos celulares. Regulan el crecimiento celular, controlando de igual manera el tamaño y la forma que va a tener esta célula. Participan en la reparación de tejidos. Esto es fundamental, ya que ayudará a la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos lesionados. Y por último, ayudan a la formación de vasos sanguíneos. Esto va a promover la angiogénesis, un proceso importante para la curación y el crecimiento de nuevos tejidos. Ahora hablaremos sobre los receptores. Los factores de crecimiento que activan los receptores tirosina-sinasa son el factor de crecimiento epidérmico, EGF, los factores de crecimiento de los fibroblastos, FGF, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, las neurotrofinas, el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, y el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF. Ahora, hablando un poco más a fondo sobre los receptores, tenemos al receptor del EGF, que aquí los miembros de la familia del factor de crecimiento epidérmico se han asociado con la proliferación de células tumorales, la angiogénesis y la propagación metastásica. Los receptores del FGF, aquí la vía de señalización del factor de crecimiento de los fibroblastos está implicada en la proliferación, la migración, la diferenciación y la supervivencia de las células embrionarias. Los receptores del PDGF, aquí esos receptores van a estar derivados de las plaquetas activas de varias enzimas, factores de transcripción y moléculas adaptadoras. Los PDGF desempeñan papeles importantes en el desarrollo embrionario, como lo es la cicatrización de heridas y la regulación de la presión de los líquidos intersticiales en los tejidos. Y por último tenemos al receptor del VEGF, que este es de la familia de receptores del factor de crecimiento endotelial vascular. Y esos son receptores tirosina-sinasa específicos que participan en la mediación de la proliferación de células endoteliales vasculares sanguíneas, la angiogénesis, la vasculogénesis y la organización embrionaria de la vasculatura. Y pues esto ha sido todo sobre el tema de las características de las citocinas. Espero haya sido de su entendimiento y su comprensión. Muchas gracias por su atención.